En esta ocasión vamos a hablar de semántica léxica. Esta es una discusión que quiero hacer de manera muy relajada. Me voy a dar la libertad de pararme en los conceptos que considere pertinentes y no necesariamente voy a seguir el orden de la lectura. Me parece que es mucho más importante para mí compartirles una visión crítica, como ya les dije, sobre aquello que se ha interpretado que es el significado y por qué el significado se ha estudiado de tal o cual manera, y no nada más aprender como de memoria, como repitiendo una fórmula heredada, cuáles son las rutinas de trabajo y cuáles son las costumbres de los investigadores con respecto a cómo interpretar y cómo estudiar el significado. Me parece que en concreto para ustedes es muy importante que tengan una noción pues bien definida, una noción muy reflexionada sobre qué es significado, qué es interpretación en el contexto del estudio sobre todo de la sociedad, de la interacción, de la cultura, qué es simple y sencillamente, digamos, aprender una fórmula. Entonces vamos a avanzar en ese sentido. Y por supuesto que yo me detendré cada vez que considere pertinente. Entonces, semántica léxica, como ya habíamos visto, refiere a una semántica que se hace una pregunta o parte de un principio muy simple. ¿Cómo caracterizar el significado suponiendo algo que de entrada, digamos, nosotros podemos decir que es falso, yo voy a decir que es falso, pero acordémonos que eso no quiere decir que la gente que lo propuso estuviera consciente de esa falsedad. En la ciencia, y esto lo voy a decir muy brevemente, tenemos que partir primero de la noción de que no podemos explicar ciertas cosas con nuestras palabras y con nuestros conceptos. Hay cosas que están más allá de lo que podemos explicar con nuestras palabras y conceptos, cosas que podemos entender en la experiencia, que podemos entender en el día a día, que no hace falta poner en palabras y en conceptos. Pero como la ciencia se basa en la comunicación de esas reflexiones y de esas racionalizaciones y de esos conceptos y de esas explicaciones, descripciones y predicciones, pues tenemos que hacer el esfuerzo. Ahora, en la medida en la que reconozcamos que los intentos por explicar ciertas cosas son solamente parciales, entonces podemos no quedar atrapados en la disyuntiva del territorio y el mapa que ya mencioné en algún otro momento. Una cosa es aceptar que vamos a tomar como una herramienta para describir el territorio a un mapa, y otra cosa es pretender que después el estudio del territorio se basa exclusivamente en ese mapa. El mapa se vuelve más importante. Lo mismo sucede en la ciencia. Piensen, por ejemplo, en todas las ciencias que utilizan matemáticas. Después ya se nos olvida que las matemáticas son una mera representación de una parte de la realidad que resulta que sí corresponde con esa lógica de los números, con esa lógica de las sumas, de las restas, de la linealidad con la que los números se comportan. Pero no es toda la realidad. Es solo una parte de la realidad la que se comporta así. Y aparte la realidad no son números. O sea, una cosa es que el instrumento me sirva para describir la realidad y otra cosa es que se me olvide que la realidad no son números. Pues es lo mismo con las palabras. No hay que olvidar que el lenguaje no son palabras, el lenguaje somos nosotros, los seres humanos que hablamos y escuchamos y nos comunicamos con la voz, con los gestos, con el entendimiento mutuo que tenemos, que a veces no hay que poner en palabras, con el conocimiento de la circunstancia, con lengua escrita, con signos, con dibujos, con miradas, etc. Entonces, habiendo asumido que el esfuerzo científico, en este caso la ciencia del lenguaje, la ciencia antropológica, es siempre parcial, podemos acordar cómo esto de pensar
que el significado está en las palabras y que vamos a partir de suponer que las palabras son contenedores de significados para poco a poco empezar a entender mejor o tratar de entender mejor cómo se forma el significado, no es más que una apuesta por encontrar hasta dónde podemos llegar con esta metáfora, hasta dónde podemos llegar con este invento, con este juego. ¿Ok? Es como decir, bueno, vamos a caminar este kilómetro, pero saltando en un solo pie, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde nos cansamos, a ver cómo sorteamos los obstáculos que normalmente sorteamos con 2 pies, con uno solo. Es más o menos lo mismo. Ahora, ¿por qué la ciencia se autolimita? ¿Por qué la ciencia juega estos juegos de autolimitarse para poder caracterizar las cosas en términos del lenguaje? Todo es por eso. Del lenguaje matemático, del lenguaje verbal, de otro lenguaje formal, del lenguaje hecho de conceptos. Todo es por eso. Es para poder tener pocas piezas, pocas fichas para explicar muchas cosas. A eso se le llama el principio de economía en la ciencia. Entonces, en este caso de la ciencia del lenguaje, el principio de economía al que le apostamos es decir, vamos a tratar de explicar el significado como si estuviera contenido en las palabras. Ahora, no nos engañemos. Hay muchas personas, nos vamos a encontrar autores, investigadores, colegas, que sí creen que el significado está en las palabras. ¿Por qué sucede esto? Por una razón muy simple, porque todos fuimos educados en una universidad y si nuestro maestro se le olvidó hacer la distinción clara entre el mapa y el territorio, pues nos quedamos con la idea de que el significado estaba en las palabras. Nos acostumbramos a trabajar en la investigación de cierta manera y así sabemos hacer las cosas y nadie nos enseñó que hay que reflexionar y hay que mirar la realidad y decir, oye, pues en la realidad no hay palabras. En la lengua escrita hay palabras, ¿no? Que son estas grafías que están separadas, por ejemplo, aquí en la oración es diferente a la oracional, están separadas por un espacio en blanco. Pero, ¿y cuando hablamos, dónde están los espacios en blanco? ¿Las palabras significan solas o es la gente la que utiliza las palabras como claves para transmitir significados? Y luego podríamos seguirnos preguntando, ¿los significados se transmiten? Es decir, ¿hay como una cuestión de que de cerebro a cerebro pasa información? Pues realmente no, lo que sucede es que yo emito ciertas claves gestuales, orales, gráficas, y la otra persona las ve y como compartimos cierta realidad convencional, cierta realidad interpretativa, pues entonces más o menos lo que yo indico, lo que yo señalo, lo que yo sugiero, la otra persona lo interpreta y quién sabe qué tanto, o sea, lo suficiente como para que nos comuniquemos, como para que si yo te digo, pásame la taza, me pases la taza y no el vaso. Pero, ¿qué tanto queda ahí en una zona gris? ¿Qué tanto queda ahí en una zona ambigua? Ambigua, no lo suficiente como para confundir entre la taza y el vaso, pero sí lo suficiente como para que no podamos realmente decir que una persona entiende exactamente lo que la otra quiere decir. De hecho, cuando nos vamos a situaciones en las que no se trata nada más de la taza y el vaso, es decir, el discernimiento es más fino, como con las emociones, los conceptos elaborados de cosas abstractas como la política, la ideología, la religión, nos damos cuenta que nos enfrentamos con grandes problemas de comunicación. Entonces, partamos de esta idea. Es siempre un intento parcial el de poner en el lenguaje, en la ciencia, estos conceptos de la comunicación, de lo humano, de lo interactivo, de la vida simbólica de las personas, siempre será solo un intento parcial. Y en la medida en la que reconozcamos y nos acordemos de eso, entonces no nos vamos a equivocar exigiéndole al sistema, en este caso esta suposición de las palabras contenedoras de significado, no nos vamos a equivocar exigiéndole al sistema más de lo que realmente puede ofrecer, ¿ok?
Bien. Hay dos tipos de semánticas o tres tipos de semánticas o de estudios del significado que se basan en esta idea de que las palabras contienen significado. La léxica, la oracional o composicional o construccional y la cognitiva. ¿Cuál es la diferencia así muy rápida? La léxica se centra en en las palabras y las relaciones de significado en las palabras, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. La oracional o la composicional se basa en cómo las palabras se juntan en oraciones y en construcciones y eso genera otro nivel de significado. Y la cognitiva se basa en llevar esta metáfora, esta idea, esta apuesta de que las palabras pueden contener significado, llevarla a lo cognitivo, es decir, a suponer que en la mente hay conceptos que nosotros pensamos mediante estructuras conceptuales. Entonces tenemos conceptos en la mente y relacionamos, por ejemplo, perro con ladrido. Y cuando oímos un ladrido, podemos pensar que proviene de un perro, aunque no veamos al perro, ¿no? Eso es algo que tiene sentido. Dices, mira, pues sí. Es decir, es una explicación buena para ciertas cosas, pero sigue siendo una metáfora. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son una noción explicativa de la ciencia, no son algo que esté ahí, no son algo que esté realmente en el cerebro. Nadie nunca ha visto un concepto, entonces que no se nos olvide, estas son herramientas de la ciencia para explicar ciertas cosas. Estos tres tipos de semántica heredan o comparten esa misma suposición, la de partir de la idea de que hay contenedores de significados. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es la realidad. En la realidad el significado no está contenido en nada, el significado se hace cada vez que conversamos, se renueva cada vez que conversamos, no tiene que estar en ningún lugar, existe cuando lo hacemos que exista, ¿no? Y hay toda una controversia sobre si, bueno, pero tiene que haber la memoria de las palabras para que yo me acuerde usar la palabra manzana para referirme a las manzanas. Y ya, bueno, todo eso es muy relativo, ya depende de cuál sea, digamos, mi idea de qué hay en el cerebro, qué es la memoria. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, tenemos la palabra perro, ¿no? Que, como digo acá, es diferente a la oracional y composicional porque aquí nada más nos vamos a preocupar por pensar que la palabra perro refiere a un perro. ¿Qué onda con esta palabra referir? ¿Qué es referencia? La semántica léxica parte de decir que las palabras refieren a cosas del mundo. Y luego ha habido otras versiones en donde se dice, pues no, realmente no. Las palabras refieren a conceptos y los conceptos sí, a su vez, tienen que ver con cosas del mundo, de la experiencia. Pero no son cosas del mundo objetivo, ¿o sí? ¿No? ¿Existe el mundo objetivo? Es decir, ¿hay un perro ahí en mi casa y para todos es el mismo perro? ¿O cada quien ve a ese perrito de manera distinta? Por lo tanto, cada quien tiene una experiencia distinta de perro. Por lo tanto, para cada quien, la palabra perro tiene un contenido distinto. Eso ya depende de qué tan detallado, de qué tan específico me quiera poner con respecto a la relación entre las palabras y su significado, o las palabras y las cosas del mundo. Aquí no nos vamos a complicar, no quiero complicar demasiado, pero sí me gustaría dejar esa reflexión como algo necesario para poder profundizar lo suficiente cuando sea necesario. Ya les decía que en el caso de la semántica oracional o composicional, pues yo estaría ya uniendo palabras unas con otras, ¿no? Estaría yo estudiando no nada más qué quiere decir cada palabra, sino cómo se juntan, porque cuando se juntan hay modificaciones. Está el famoso ejemplo de manzana. Manzana, pues, remite a una fruta o refiere a una fruta roja. Pero si yo digo la manzana de Adán, no estoy hablando de la manzana que pertenece o perteneció a Adán. Estoy hablando de esta parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que cuando junto las palabras la manzana de Adán, esas 4 palabras,
cambia totalmente de significado. Es decir, la palabra manzana ya no quiere decir manzana, sino quiere decir una parte del cuerpo. Bueno, pues así pasa todo el tiempo. Es fácil de resolver desde la suposición de que las palabras contienen significado. No, ahí es cuando ya empieza a haber problemas y se salen por la tangente diciendo, bueno, lo que pasa en esas ocasiones es que como que se formó una nueva palabra larga, es decir, la manzana de Adán es ya como una frase que tiene un estatus como de un nuevo símbolo, y entonces por eso ya puede referir a otra cosa, que ya no tiene que ver con a lo que referían las palabras que la están formando. Eso se le llama lexicalización, lo podemos discutir. Y tiene sentido, o sea, cuando se forman nuevos símbolos, los componentes de los símbolos dejan de querer decir lo que originalmente querían decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, la flecha de Amazon, la palomita de Nike o la concha de esta marca de gasolineras Shell, pues ya no quieren decir una concha, ni una flecha, ni una palomita, sino son la identidad de la marca, es decir, se resignifica, se resimboliza. Entonces, sí suceden esas cosas, como sucedió también con la suástica que tomó Hitler. Esta suástica, como muchos sabemos, proviene del budismo, es una señal de esotérica del budismo tibetano, me parece, que Hitler tomó porque le parecía que era un buen símbolo de valentía, de arrojo, digamos, pues sí, de valor, de amor por la patria, por la trascendencia en el nombre de un ideal. Y ahora, para la mayor parte de nosotros, cultura occidental, pues quiere decir eso, ¿no? Es identificador de Hitler, de nazis. Y eso fue una resignificación, ¿no? Entonces sí ocurren estas resignificaciones, pero una cosa, que esto es otra cosa muy importante, una cosa es tener un buen argumento, explicar algo de manera real, de manera lógica, de manera, digamos, que tiene sentido como lo explica uno. Y otra cosa es hacerlo para salirse de un problema que tiene que ver con cómo planteó uno el modelo. Es decir, uno puede dar una buena explicación, pero si la está dando para tapar un error, para tapar lo que es una falla del modelo, pues suena a excusa, suena a pretexto. Entonces, si la semántica léxica se trataba de asumir que cada palabra contribuye con su propio significado porque son contenedores de significado y cuando se juntan el resultado debe ser la suma de las partes, como en el modelo la manzana roja, como en la oración la manzana roja, pues ahí sí, la A, que es un identificador de cosa, manzana, fruta, roja, color, pues sí da como resultado una cosa que es una fruta que es de color rojo. Es decir, sí corresponde la realidad con lo que el modelo, en este caso el modelo que parte de pensar que las palabras son contenedores de significado, la realidad sí corresponde con lo que el modelo predice que va a suceder. ¿Y qué pasa cuando la realidad ya no corresponde con lo que el modelo predice? Pues en lugar de seguirle agregando explicaciones, que, insisto, pueden ser buenas, pero en lugar de seguirle agregando parches a la teoría, mejor pensar que tal vez no fue la mejor metáfora. No fue el punto de partida más afortunado para explicar el lenguaje pensar que las palabras son contenedores. Es decir, hay que empezar a balancear qué tanto resuelve y qué tantos problemas tiene. Si sigue resolviendo más de los problemas que tiene, pues me quedo con el modelo. Pero si empieza a tener más problemas de los que resuelve y ya nada más es como una necedad de querer que funcione, pues entonces mejor cambiar de modelo. Pero lo que pasa es que uno se pone emocional, uno se casa con ciertos puntos de vista, uno aprendió a hacer las cosas de determinada manera
y somos seres de costumbres, no nos gusta tan fácilmente cambiar. Pero bueno, entonces la semántica oracional y construccional vería las palabras ya que están juntas y cómo funcionan las interacciones entre estas palabras, ¿no? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. El perro se comió mi tarea. Perro es un sustantivo. Luego, tal vez veremos algo sobre clases de palabras para que identifiquemos los tipos de símbolos que estamos utilizando y sobre todo porque es interesante. La mayor parte de las culturas sí dividen la realidad entre estados y acciones, que corresponde más o menos con la división entre sustantivos y verbos. Entonces, sustantivo, verbo, sustantivo. Perro, acción de comer, tarea, cosa. Y luego estas palabritas de aquí, pues son palabras funcionales, unen, determinan, modifican de ciertas formas, ¿no? El es un artículo, entonces me ayuda a unificar, a darle una identidad más concreta o relativamente más concreta e identificable a los sustantivos. Se puede funcionar como reflexivo, es algo de manera general, ¿no? El perro él lo hizo, ¿no? Se comió. Y mi tarea, pues aquí es un posesivo, ¿no? La tarea mía, que podría ser tu tarea, pero es mi tarea. Esto sería lo que yo podría visualizar a partir de la frase el perro se comió mi tarea, que ya es una escena compleja, que no es solo el perro come papel, sino tiene que ver con que era mía, que yo la había hecho, que la tenía que entregar. Todas esas otras cosas que están implicadas. También la semántica léxica se pregunta, ¿y de dónde salen, no? O sea, ¿de dónde saco que es mía? Bueno, del posesivo en este caso. ¿De dónde saco que la tenía yo que entregar? ¿Dónde dice que tenía que entregar? Bueno, porque tarea implica eso. Bueno, pero ¿eso está implicado o es parte del significado de la palabra tarea, ¿no? Y de ahí que de repente muchas teorías del significado basadas en esta cuestión de la semántica léxica digan, no. Eso ya es del contexto, eso ya es de la implicación. Pues no, o sea, todo es el significado, como decía. La alternativa a estos modelos basados en la metáfora de las cosas que contienen significado, sean palabras, sean construcciones o sean conceptos, la alternativa es darnos cuenta que el significado es una acción, el significado es un evento interactivo entre personas que involucra niveles de comunicación que puede ser muy físico, ¿no? Hablar y escuchar palabras o leerlas. En otro nivel hay una especie de intuición y de conocimiento compartido. En otro nivel hay gestos, hay posturas, hay la historia que tenemos tú y yo en común, por lo cual a veces podemos decirnos cosas tan breves como ¿qué onda? ¿Vamos o no? Y ya sabemos a dónde nos referimos, por qué estoy preguntando, qué implica, quién realmente está decidiendo. O sea, toda esa parte de la interacción y de la comunicación social ya la sabemos, está de alguna manera dada en el contexto. Entonces, ese es el verdadero significado. El significado es un actuar multifactorial, es un actuar en diversas capas. Entonces, de ahí deberíamos partir y decir, bueno, pues tratemos de ver si la palabra hace alguna diferencia o tal vez es nada más un señuelo, una clave de algo que se termina resolviendo en la interacción, en las miradas, en la lectura que yo tengo de la situación, en lugar de pretender que esto es una casa de ladrillos y tratar de construirla desde cero, ¿no? Aparte negando, o sea, aparte llegado a un punto en el que niego, no, eso ya es del contexto, o sea, el hecho de que la tarea implique que se tiene que entregar y que el problema de que mi perro se la haya comido es que no la pude entregar, aparte de dónde saco esta idea de que es un pretexto. Porque queda claro que es una de las excusas más famosas, una de las excusas más trilladas de cuando llegué al día siguiente a la escuela sin mi tarea. Digo, es que el perro se comió mi tarea. ¿Cómo sé que es una excusa? ¿De dónde lo saco?
Lo saco de la palabra perro, de la palabra comer, de la palabra tarea, de la palabra él, de la palabra sé, de la palabra mí. ¿De dónde saco? Que es una excusa. Es importante como parte del significado que estoy estudiando el hecho de que sea una excusa o no. La semántica léxica diría, pues si no lo puedo sacar de las palabras, pues no me corresponde, es pragmática, dirían. Luego vamos a ver esta noción. Está fuera, digamos, del estudio de la lengua. Pero ves, ya todas esas cosas empiezan a ser cortes muy artificiales, ¿no? Como que ya no le conviene a la teoría, pero porque atraviesa los mismos límites que la teoría se puso. Entonces, ¿para qué te pones límites? Por elegancia, como les digo, por querer que 2 fichas azules y una roja resuelvan toda la combinatoria posible de un fenómeno. Pues fuera del juego, como llegar de aquí al final de la pista saltando en una sola pierna, ya en términos de querer describir la realidad, pues no le veo la ventaja. Como juego, pues se vale, ¿no? En el ajedrez, cada pieza está destinada a moverse de una sola forma. En un tablero cuadrado no me puedo mover más que entre cuadros. Entonces sí, los límites hacen al juego. Y está bien. Pero si la ciencia es un método de observación y descripción de la realidad y predicción a veces de la realidad, pues entonces tiene que corresponder con algo sensible a la realidad y no que se vuelva tan autolimitado que se ciegue. En este caso, por ejemplo, a que el significado está formado también por las personas. Es más, está formado por las personas, no por las palabras, ¿no? Entonces, otra vez, no olvidemos la cuestión de confundir el mapa con el territorio. En este caso, la semántica léxica ha pretendido hacer un mapa del lenguaje basándose en esta idea de que el significado está contenido en las palabras, pero, la función del mapa llega hasta cierto punto. No nos olvidemos que no es el territorio. El lenguaje no son palabras con significado. El lenguaje es comunicación interactiva, socialmente negociada, en la realidad, en un contexto y tiempo, ¿no? Con una lectura sensible de contexto social y cultural y contexto personal, que podríamos discutir ya en otra ocasión en qué se basa, si en la mente, si en la memoria, si en algo más allá de la mente, pero el caso es que lo que me interesa aquí es que reconozcamos cómo un modelo se autolimita para ser elegante, para sonar como una explicación simple, y cómo está bien, es parte del juego, pero cómo también no hay que volverse ciegos al juego que uno está jugando. Si yo mismo me limité y pensé que con 20 pesos iba yo a poder vivir durante un año, 20 pesos diarios, y ya no me funcionó, pues aceptar que no funcionó. ¿Cuál es el problema? Entonces aquí, todo ese otro significado de el perro se comió mi tarea es una gran excusa y implica un contexto en el que el maestro o la maestra me están diciendo y tu tarea, y yo les digo, híjole, el perro se la comió. Todo ese escenario, pues no lo puedo sacar de las palabras. Y claro que es importante para el significado y para la negociación social del significado y sobre todo desde un punto de vista antropológico. Bueno, voy a irme más rápido. Esta fue la reflexión inicial. A continuación voy a presentar nada más, digamos, los contenidos que nos expone esta lectura y que tienen que ver con la noción de semántica léxica en general, ¿no? Entonces, una noción objetiva del significado, objetiva porque dice que el significado está ahí, y ahí viene objetivo, es un objeto, está ahí, no. El significado no está ahí, no es algo, el significado se hace, el significado es una acción, no una cosa. Pero bueno, estamos partiendo de esta metáfora que trata el significado como algo objetivo. Entonces,
visto de esta manera, hay distintas perspectivas con las que se le puede concebir. El significado es una relación de causa y efecto. El humo significa fuego. El significado es una cuestión de forma y contenido. La luz verde significa que se puede pasar, es decir, ese signo en concreto significa algo. O, en el caso del fuego, una relación de causa y efecto, este signo no es que signifique fuego, es que es indicador de que hay fuego, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a distintas cosas cuando utilizo la palabra significar, ¿no? En el caso de humo significa fuego, me estoy refiriendo a que el humo es indicador de fuego, ¿no? Como un descenso en la economía significa que los mercados están descontentos, o comezón significa irritación de la piel, ¿no? Comezón no quiere decir que la comezón sea el símbolo de la irritación en la piel, es que es una manifestación de e indica una irritación o una alergia o una intoxicación. Son distintos usos de la palabra significar. La semántica léxica en general a lo que se refiere es a este segundo, forma y contenido, es decir, es un signo de, no es un indicador de. Después vamos a ver estas distinciones peircianas de los significantes, ¿no? Como índices, como símbolos o como íconos. Ícono es algo que tiene una relación analógica con su significado, es decir, que se parece al significado, ¿no? Como un dibujo de una carita feliz se parece a aquello que significa. Mientras que la luz verde no tiene nada que ver con puede usted pasar. Aunque el fuego sí tiene que ver, perdón, el humo sí tiene que ver con el fuego, pero no es símbolo de fuego, es indicador de fuego. Y en tercer lugar, utilizamos la palabra significar para querer decir, importancia individual. Significas mucho para mí, eres muy relevante. Nosotros nos vamos a concentrar, como ya dije, en esta segunda, es decir, cuando algo es verdaderamente símbolo arbitrario de alguna otra cosa, ¿no? Que no lo señala, que no se parece a él, es decir, no es índice ni ícono, es símbolo. Es algo que generalmente, por ejemplo, el corazón es símbolo, ¿no? Porque no se parece al corazón real. Bueno, es rojo, pero el corazón real no es realmente rojo. Es decir, es un dibujo, una manifestación perceptual, que puede ser una palabra hablada, escrita, una palabra de una lengua de señas, un gesto, un gráfico, un ritual social, que significa algo. Es en este sentido de significar, ¿no? Y cuya forma no guarda una relación directa con aquello a lo que significa, porque si no sería un ícono. Pero bueno, esta división tampoco es de todo o nada. La semántica léxica, como ya dije al principio, y como todo en la ciencia, trata también de estudiar de manera objetiva el fenómeno de estudio, que en este caso es el significado. Y entonces propone que un metalenguaje. Porque no se puede estudiar el lenguaje en términos del lenguaje. O hay mucho sesgo y mucho ruido cuando uno quiere estudiar algo en términos de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un problema emocional y trata uno de resolverlo solo, pues no se puede, necesita una mirada externa. Entonces un amigo, una amiga, un familiar, un terapeuta. ¿Y por qué ayuda? Porque esa mirada externa de alguna manera me deja separarme del fenómeno en sí y me permite establecer una distancia con respecto al fenómeno en sí y entonces verlo desde lejos, verlo en otras palabras o en otros términos, con una metáfora, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien me cuenta su propia historia romántica o su propia historia de la manera en la que lidió con el luto de la muerte de su padre o de su madre, eso me sirve a mí. No necesariamente para la muerte de mi madre o de mi padre, tal vez me sirve para lidiar con que perdí un trabajo o se acabó una relación de mucho tiempo o me robaron la casa. ¿Y cómo sucede eso? Precisamente porque este distanciamiento del fenómeno en sí,
que en el ejemplo que les propongo son mis propias emociones, me permite verlo de otra forma y tal vez hasta entenderlo mejor. Entonces, ¿cómo nos distanciamos del lenguaje? ¿Cómo nos distanciamos del significado de las palabras? Pues estableciendo un metalenguaje. Metalenguaje lo que quiere decir es eso, algo alejado del lenguaje mismo o un lenguaje alterno, un lenguaje más abstracto. Y la semántica léxica, por tanto, propone nombres para el estudio del significado en el lenguaje que no se usan en otro contexto. Toda la ciencia funciona así. Las matemáticas son el gran metalenguaje para estudiar el mundo físico. Entonces, por ejemplo, en semántica se utilizan este tipo de representaciones de lógica formal, en donde se sustituyen las palabras de las palabras normales de una oración, en este caso en inglés, por operadores, ¿no? Como si yo dijera, bueno, la S del español, la diferencia que hay, por ejemplo, entre casa y casas, es un operador plural, ¿no? La terminación mente en español, que es la diferencia entre decir rápido y rápidamente, o inverso e inversamente, legal y legalmente. Ese mente es un operador adverbial, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se puede llegar hasta cierto punto a estudiar el lenguaje como si fuera un algoritmo de computadora. Se logran cosas interesantes, pero volvemos a lo mismo, es un juego. Es un juego limitar la realidad a poderse expresar en un metalenguaje y no llega muy lejos, ¿no? Porque, pues otra vez, ¿mediante qué operadores saco yo la suposición de que, o el conocimiento de que el perro se comió mi tarea es una excusa utilizada en un contexto, en un escenario particular y todo este caleidoscopio, este escenario elaborado que nosotros evocamos en el uso del lenguaje en distintos contextos? Ya no llega tan lejos el metalenguaje. Pero entendamos la noción. Está orientada a resultados, sí, porque, como dije, autolimitarse a la hora de hacer un modelo, establecer las reglas de un juego, pues tiene que ver con una meta, ¿no? Cuando yo establezco las reglas del ajedrez, propongo desde el inicio que tiene que haber un ganador, o se puede declarar un empate. El objetivo es hacerle jaque mate al rey del contrario. En las damas chinas, pues el objetivo es acabar con las piezas del contrario. En diversos juegos de computadora, el objetivo es matar al enemigo último o volverse el más rico de todos. Es decir, está orientado a resultados. El hecho de que yo tome la realidad y la meta en una serie de reglas y representaciones siempre tiene que ver con un objetivo, con una meta, que puede ser totalmente lúdica, como en el caso de un juego de mesa, o puede ser científica, relativamente científica. Digo relativamente porque muchas veces se deja de reconocer cuando estos límites autoimpuestos pues ya están afectando lo que yo puedo decir de la realidad y ya están inventando que el mapa es el territorio, pero bien hecho puede ser útil, como en el caso de la comparación intercultural, ¿no? Obviamente ninguna cultura es igual a otra, pero si yo me doy la licencia de generalizar y decir, bueno, vamos a compararlas, ¿por qué no? Entonces se vuelve interesante, puedo decir, mira, aquí tengo una cultura monoteísta, creen en un solo Dios. Acá tengo una cultura politeísta, creen en muchos dioses. Obviamente ningún politeísmo es igual a otro, pero al darme la licencia de utilizar el término politeísta contra monoteísta, puedo comparar y puedo en una descripción, en un artículo, en una conversación, en una conferencia, decir cosas interesantes e ilustrativas. Por eso valen la pena las generalizaciones, no porque correspondan con la realidad. En la realidad cada instante es único. Cada manzana es única, pero podemos utilizar manzana para cuestiones prácticas y edificar conceptos para cuestiones científicas, ¿no? Entonces la semántica
Léxica lo que quiere es ver qué tan lejos puede llegar suponiendo que las palabras son los ladrillitos del lenguaje y que cada ladrillito contiene significado. Cuando en realidad las palabras no son más que huellas. Huellas de humo, indicadores, sugerencias que le hago yo a mi interlocutor para que caiga más o menos en el mismo escenario interpretativo y simulado en el que estoy yo y coincidamos en el entendimiento de cuál sea el objetivo de la interacción. Bien, entonces el significado de las palabras. Hay dos distintas maneras de ver el significado de las palabras. Una cosa es lo que yo quisiera poner en un diccionario y otra cosa es el significado que utilizamos a la hora de comunicarnos con otra persona. Entonces, una cosa es redactar o definir para el diccionario y otra cosa es estudiar el significado como el significado para las personas, para la sociedad, para la cultura, para la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ejercicio de hacer un diccionario implica poder poner las cosas en pocas palabras, no ser muy circular en la definición, ¿no? Por ejemplo, las típicas definiciones de vuelo, acción de volar, ¿no? Pues no te dice mucho, pero si yo te trato de hablar lo que para mí significó volar por primera vez en un avión, ese significado va a estar lleno de dimensiones emocionales, estéticas, experienciales, y ningún diccionario jamás va a poder atraparlo. La literatura trata de atrapar ese significado, trata de comunicarlo, torciendo el lenguaje, dándole una dimensión figurativa muy amplia, pero pues tampoco lo logra 100%. Es decir, el significado siempre es personal, a final de cuentas. Tiene una dimensión individual, tiene una dimensión íntima individual, ¿no? Entonces, todo acto de definición, todo acto de redactar el significado de una palabra, por ejemplo, para un diccionario, pues es una gran generalización, es una reducción, es una imposición de límites artificial frente a lo que es una experiencia personal muy rica. Entonces hay que tener claro esas dos, son cosas distintas. El significado adquiere dimensiones distintas dependiendo yo para qué quiera estudiarlo, ¿no? Si lo quiero poner en un diccionario, bueno, eso es lexicografía y tiene toda una técnica de cómo se hace y qué es lo que más le va a servir a la gente leer en un diccionario para poder utilizar esas palabras, por ejemplo, si está aprendiendo una lengua que no es la suya, ¿no? Mientras que si yo estoy estudiando el significado desde un punto de vista antropológico, pues será un objetivo distinto el que yo esté persiguiendo, ¿no? A la hora de describir qué significa para las personas la fiesta de Semana Santa, qué significa para esa cultura en particular el ritual del amanecer, el ritual del alba, ¿no? Si estoy en una cultura que concibe que los rituales del amanecer son necesarios para que el sol salga, es decir, la cultura en sí se siente responsable del amanecer y carga simbólicamente el efecto del amanecer, el tránsito del sol, la iluminación del mundo. En esos rituales en particular, pues el significado es inconcebible en comparación con lo que para nosotros de una sociedad occidental urbana hispanohablante quiere decir el amanecer, o porque pensamos que no tenemos ninguna agencia con respecto al amanecer, ¿no? Entonces, solo hay que ser cuidadosos y explícitos con respecto al objetivo que persigue uno con cada una de estas maneras de estudiar el significado. Por supuesto, como ya dije, una cosa es definir y otra cosa es utilizar las palabras. Yo puedo definir, por ejemplo, en el diccionario ballena, ¿no? Como un cetáceo
el mayor de todos los animales conocidos, que llega a crecer hasta más de 30 metros de longitud. Su color es en general oscuro por encima y blanquecino por debajo. Vive en todos los mares, preferentemente en los polares. Y ya sabemos, bueno, supongo que ustedes pueden más o menos predecir hacia dónde me dirijo. Cualquier definición va a ser parcial. Siempre va a haber contraejemplos de una definición. Siempre va a haber cosas que quedan fuera de una definición. Aquí no menciona, por ejemplo, el uso de la palabra ballena para nombrar a un contenedor de vidrio, a una botella de cerveza grandota de la marca Pacífico, ¿no? No habla de cuando utilizamos el término despectivamente para insultar a una persona con sobrepeso, etcétera, etcétera. Es decir, son tantos los usos, hacemos tantas cosas con el significado que a un diccionario nunca le va a llegar, ¿no? Entonces, este es el mensaje principalmente. Toda definición es un intento parcial, ¿no? Esto es una ballena gris. Estas son orcas o ballenas asesinas, que en realidad no son ballenas. Es el mayor de todos los animales conocidos siempre. O sea, no hay ninguna ballena que sea más pequeña que un tiburón, por ejemplo. No hay tiburones más grandes que las orcas, ¿no? Aquí están todas las ballenas del mundo. Pues hay unas, aquí tengo delfines, ¿no? Entonces, el mayor de todos los animales del mundo, ¿cómo? O sea, ¿cada ballena es más grande que cualquier otro animal en el mundo? ¿O la especie de las ballenas tiene como uno de sus miembros, como una subespecie o como uno de sus potenciales miembros, a uno de los animales más grandes del mundo, ¿no? ¿Ves? O sea, siempre, los abogados lo saben muy bien, siempre dentro de una definición voy a encontrar 20 fugas, 20 huecos, 20 cosas que no están hablándome exactamente de las cosas como son, porque el lenguaje pues es lineal. El lenguaje es lineal, las palabras son solo señales de las comunicaciones, no pueden manifestar a toda la realidad en sí, entonces tendría que casi escribir un artículo de enciclopedia para que la palabra ballena quedara claro todo su potencial y a todo lo que se refiere, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que la ballena es el mayor de todos los seres vivos? Cuando tengo ballenas pequeñas no más grandes que un tiburón, hasta igual no más grandes que un elefante, no sé, ¿no? ¿Los delfines son ballenas? ¿Dónde están los bordes de la categoría ballena? ¿Por qué? ¿No? Ahora, por ejemplo, ya ni siquiera se reconoce la categoría de especie como una categoría real. Sabemos ahora, en la contemporaneidad de la ciencia biológica, que las especies realmente no existen. ¿Por qué? Pues porque las especies, como categoría, se pretendía que aglutinara, conjuntara una serie de miembros que se comportaran de ciertas formas. Pero ya hemos visto que el genoma no lo abarca todo. Entonces, el que uno tenga una genética común, el que todos seamos Homo sapiens sapiens, no implica que todos nos comportemos igual. No implica que todos reaccionemos igual a los mismos químicos o que a todos nos gusten los mismos alimentos. O sea, no implica nada. Implica muy grosso modo, muy en términos generales, que compartimos en un nivel muy abstracto ciertas maneras de relacionarnos con la naturaleza. Es decir, podemos decir que generamos lenguaje todos los seres humanos, pero los lenguajes que generamos son muy diferentes entre sí. Entonces, por eso la noción de especie termina siendo poco práctica o poco informativa en términos científicos, porque es muy abstracta. Es decir, sí hay patrones que unen a las cosas y a los comportamientos, pero a veces son tan abstractos que no resulta útil como herramienta para describir un fenómeno, para que todos entendamos de manera más clara el fenómeno. ¿Esto es una ballena? No, es un tiburón, ¿no? Entonces ni siquiera por look. Bien,
La semántica léxica también estudia, como dije en un principio, la organización de las palabras. ¿Cómo se organizan las palabras? Bueno, igual que los conceptos, se organizan más o menos de acuerdo con ciertos parecidos, ¿no? Entonces tenemos esta noción de campo semántico. El campo semántico remite o trata de remitir a las palabras que nombran cosas parecidas, ¿no? Entonces el campo semántico de las frutas y verduras, el campo semántico de los animales, el campo semántico de las cosas que se pueden comer, que no es igual en todas las culturas. Hay culturas en las que, por ejemplo, los perros, como en la nuestra, son mascotas, no comida. Y otras culturas en las que los perros son comida. Entonces, lo del campo semántico es interesante, no porque realmente resuelva algo con respecto al estudio del significado. Realmente la semántica léxica tiene esos graves problemas que ya mencioné y punto. No son problemas salvables. Pero el campo semántico es esta parte de la semántica léxica que sí es útil, sobre todo en los estudios culturales, en los estudios de lingüística antropológica, porque es interesante como medio para comparar lo que hacen distintas culturas. Como ya dije, ¿qué culturas consideran al perro un alimento comestible? ¿Y qué culturas lo consideran como una mascota? ¿Y qué culturas incluso lo consideran como parte de la familia? O sea, hay culturas en donde, por ejemplo, ustedes tal vez ya conozcan la noción de estructura de parentesco, que es esta idea de que las culturas tenemos distintas maneras de agrupar a los miembros de lo que consideramos la familia, ¿no? Y hay culturas en las cuales dentro de su estructura de parentesco está el perro, está la mascota. Entonces, no solo difiere de aquellas que lo consideran comida, sino difiere mucho. Es un mundo aparte, digamos, ¿no? Como los gatos para los egipcios. Entonces el campo semántico es algo interesante, es algo útil para la etnolingüística. Por otro lado, tenemos la red semántica, que no es agrupar a las palabras y conceptos en torno a un mismo tema, como en el caso del campo semántico, sino aquí la red semántica es ver cómo los significados de las palabras o los usos que le damos a las palabras se asocian como en una cadena, ¿no? Entonces aquí tenemos estas nubes conceptuales típicas y entonces vemos que antropología se relaciona con cultura, que a su vez se relaciona con política, con estructuralismo, con sociología, con sociocultural, también antropología con evolución y evolución con paleontología, con relaciones, con sanción. Aquí tenemos afarensis, que es un término para identificar a uno de los ancestros de la supuesta línea evolutiva del Homo sapiens sapiens. Luego tenemos neuroantropología, es decir, es una red semántica, es una red de asociaciones. Como por ejemplo, si yo empezara a hablar de manzana, y luego dijera Blancanieves, y luego dijera cuentos, y luego dijera cuentos en los que la mujer debería ser la heroína, pero termina siendo salvada por un príncipe, y entonces de ahí me puedo ir a la cuestión de lo que ahora se está discutiendo mucho, ¿no? La presencia del patriarcado en las narrativas infantiles, y ya me fui y partí de manzana. Pero hay algo, y señalo aquí nada más como símbolo, porque en realidad capaz que ni siquiera es el cerebro, pero hay algo en nuestra manera de organizar los significados, hay algo en nuestra manera de pensar, de simbolizar, que nos permite establecer esas asociaciones. Eso es una red semántica. Hay tipos de significados, por supuesto, que en principio la teoría de la semántica léxica los divide entre significados que están dentro de las palabras o que se puede pensar, se puede seguir el juego de que están dentro de las palabras y aquellos que no. Entonces, aquellos que no los llama extralingüísticos, ¿no? Como en este caso el gesto de señalar. El que esta muchacha señale a la computadora no está dentro de las palabras, ¿verdad? Porque aquí no hay palabras, es un gesto. Entonces, a este significado que resulta, como ya lo podrán adivinar, que es la parte más importante del significado, es la parte
más común en una interacción social, en una interacción persona a persona, pues el contexto, los gestos, las intenciones, el conocimiento que compartimos, las flexiones de la voz, ¿no? La entonación que utilizamos, la mirada, todo tiene que ver con delicadezas del mensaje que negociamos entre dos o más personas. Pues lo extralingüístico resulta mucho más importante para explicar la comunicación humana que lo lingüístico. ¿Qué sería lo lingüístico? Bueno, depende, pero en este caso, lo que sí pueden contener las palabras, como la referencia a una manzana, puede supuestamente estar contenida en la palabra manzana, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia. Lo vamos a seguir explorando cuando veamos pragmática. Entonces, lo lingüístico, pues sería, no sé, en este caso la palabra tiempo, estirar el tiempo. Entonces, lingüístico sería esas tres palabras, estirar el tiempo. Pero, como es sentido figurado, entonces no es realmente ya lingüístico, porque estirar el tiempo no quiere decir literalmente estirar el tiempo. El tiempo no se puede estirar. Se puede doblar según la teoría de la relatividad, pero no se puede estirar, o por lo menos yo no lo puedo estirar. Yo, ser humano, tal vez matemáticamente se pueda, tal vez en algunas zonas del universo el tiempo se estire por los efectos del campo gravitacional, pero yo, persona, no lo puedo estirar. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo estirar el tiempo? Me refiero a haz rendir el tiempo, o dame más tiempo para entregar algo, o trabaja más rápido, yo qué sé, me refiero a otra cosa. Entonces, en este tema que también veremos después del lenguaje figurado, ¿por qué hablamos de ciertas cosas para referirnos a otras? ¿Por qué decimos estirar el tiempo para no querer decir estirar el tiempo? Porque no se puede literalmente estirar el tiempo, sino para querer decir aprovecha mejor tu tiempo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no nada más decimos, oye, trabaja más rápido? Oye, trata de conseguir más en menos tiempo. ¿Por qué decimos estíralo, estira el tiempo o espérame, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, y justo incide en esta idea de que la comunicación humana no es hablar de las cosas del mundo. La comunicación es crear realidades, es negociar y crear realidades intersubjetivas. No es hablar de las cosas del mundo, porque si no, el lenguaje figurado debería ser lo menos, debería ser algo marginal con respecto a todo un aparato de descripción específica del mundo. No. La comunicación humana no está hecha para hablar de las cosas del mundo, está hecha para negociar realidades intersubjetivas. Después podemos hablar un poco más de esto y de hecho creo que inevitablemente tocaremos estos otros temas. Luego, la variación contextual, es decir, que si pretendemos que las palabras contengan significado, o sea una cajita en donde haya significado, pues cuando yo pongo una palabra en una construcción o en otra, pues hay variación. No es que haya variación, es que la palabra no tiene significado. La palabra es una huella de un escenario que estoy tratando de comunicar. Entonces no varían el significado de las palabras. Las palabras son huellas de varias cosas, como la sombra. Una sombra cuadrada o una sombra redonda puede ser una sombra redonda de un árbol, de un globo, de un anuncio redondo, de una esfera, de un yo qué sé. Y aparentemente es la misma forma y puedo decir, ay, mira, hay variación en lo que la sombra representa. No. Lo que pasa es que hay varios objetos que aparentemente emiten la misma sombra, que por supuesto que nunca es la misma, como tampoco nunca es la misma palabra. Pero bueno, desde este punto de vista, que insisto, desde este juego de ajedrez de la semántica léxica, bueno, pues sí podemos decir que en ciertos contextos árbol quiere decir un árbol y en otros contextos, como en la frase árbol genealógico, pues en realidad quiere decir esto, ¿no? ¿Que tienen alguna relación? Sí, a veces no. Como ya les había dicho, manzana de Adán, pues, ¿qué tiene que ver una manzana con esto?
La gran manzana para referirse a Nueva York, que tiene que ver una manzana que se come con Nueva York. Entonces, claro que puede uno trazar la historia etimológica, es decir, la historia de cómo las palabras se van modificando y van queriendo decir otras cosas. Pero es un ejercicio de documentación histórica, no me está hablando de que realmente haya relaciones ahí. Entonces, sí, un árbol genealógico, digamos, tiene la apariencia de las ramas de un árbol. Esta es la amplísima familia Simpson. Entonces, por eso se llama árbol. Pero no es una variación contextual, es el hecho de que una misma señal, una misma sombra, emitida oralmente o escrita, está correspondiendo a distintos escenarios y distintas negociaciones de la realidad intersubjetiva. ¿Qué es intersubjetivo? Pues eso, entre sujetos, ¿no? Entre realidades percibidas desde el individuo. Surgen nuevos significados necesariamente. ¿Por qué? Porque empiezo a utilizar yo huellas y sombras, es decir, palabras, para otras cosas. Entonces no es que surjan nuevos significados, es que empiezo a usar las palabras como, no sé, si siempre usé un martillo para clavar clavos y de repente me di cuenta que es una excelente herramienta para ablandar carne o para moler nueces, pues lo uso. O sea, ¿cuál es el problema? Han sucedido muchas de esas cosas en la historia de la humanidad, cosas que no se utilizaban para algo se empiezan a utilizar para algo como, no sé, el aceite de coco. Ahora se utiliza para un montón de cosas que antes en nuestra sociedad urbana occidental hispanohablante no se utilizaban, y no es que se haya resignificado el coco, bueno, en un sentido sí, pero no le pasó nada al aceite de coco, digamos. Entonces a las palabras no les pasa nada. Se usan para nuevas cosas. En ese sentido es que se resignifiquen, no como un proceso que le pasa a las palabras, sino como una nueva manera de utilizarlas como huellas, como sombras de intenciones comunicativas diferentes. Entonces, por ejemplo, memoria, pues ahora puede querer decir un aparatito con una capacidad de almacenaje. Entonces ahora la memoria se puede pasar, la memoria se puede prestar, la memoria se puede comprar. ¡Ey, cómprame una memoria! ¿Cómo? Antes era inconcebible decir eso, ¿no? Igual que otras palabras relacionadas con el mundo computacional, con el mundo tecnológico, formatear, racha, enrutar, palabras que no teníamos antes, ¿no? Bueno, es lo que decía. Ahora la memoria se puede prestar, comprar, vaciar, envilurar, pasar, formatear. Se puede formatear la memoria, ¿no? En estos contextos, pues ahora se utilizan estas palabras de esta forma. Racha, golpe de viento fuerte, repentino y de corta duración, que ahora se utiliza como un periodo de suerte o de desgracia. Andan en muy buena racha los Pumas, ¿no? Eso quiere decir, pero vean cómo su origen, esta parte de la etimología siempre es bonita, pero insisto, es literatura comparada, no estamos hablando de la realidad, sino de un artefacto cultural que nos permite emocionarnos de la historia de las cosas, como original en algún momento fue golpe de viento fuerte y pasó a querer decir un periodo de buena o mala fortuna. El nombre de esto, por ejemplo, ya nadie se acuerda de él, es aldaba. Esto es una aldaba. Entonces también no nada más las palabras se resignifican, sino que hay objetos que pierden su nombre o se pierde el nombre de los objetos en los anales de la historia, porque dejan de ser cosas, digamos, importantes o presentes en ciertas generaciones o en la cultura de ciertas comunidades. Y en sexto lugar, las relaciones de significado, que son aquellas que seguramente ya han estudiado en otros contextos, que son sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia, que dejaremos para una segunda parte de estas presentaciones sobre semántica léxica. Pues nos vemos en la siguiente
Recibo sus dudas, comentarios, peticiones de aclaración de cualquier tipo y estamos en contacto. Hasta luego.